Hola amigos y bienvenidos a otro ranking de Atraviesa lo desconocido. Espero que estéis todos muy bien. Hoy hablaremos de desastres naturales. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido numerosos desastres naturales, como puede ser la erupción apocalíptica de ese volcán, el Krakatoa, en el año 1883, que mató a miles de personas y que se escuchó a miles de kilómetros a la redonda. Pero la verdad es que en los últimos tiempos estas extrañas catástrofes se suceden cada día más, y la prueba la tenemos en las masivas muertes de animales que, por cierto, trataremos hoy también. Este tipo de sucesos cada vez ocurren más, es evidente. Cada vez nos encontramos con noticias de fuertes tormentas apocalípticas. El clima, en cierto modo, lo veréis en este vídeo, está cambiando de una forma increíble. Y en relación a esto están apareciendo masivas muertes de animales, quizás relacionadas con el campo magnético terrestre, o quizás no. Hay gente que incluso lo atribuye al calentamiento global. Bueno, hay de todo. Pero la verdad es que no podemos quedarnos con otra expresión que de asombro cuando vemos este tipo de catástrofes, de desastres naturales. La gente y los científicos atribuyen siempre todo este tipo de desastres, de cambios, al tema del calentamiento global, la contaminación y todo esto. Todo son conjeturas. Es quizás para dar una explicación a las masas y para dejar a la población tranquila, cuando en realidad no saben qué es lo que está pasando. Y bueno, sin más dilaciones, aquí os presento los 10 desastres naturales más raros e increíbles de los últimos tiempos. Comenzamos pues. Extraña grieta aparecida en México. Una extraña grieta apareció hace no mucho en Sonora, México. Propiamente no es un gran desastre natural, pero ¿y si apareciera en plena capital? Sería catastrófico. El fenómeno se registró el pasado 12 de abril en una comunidad llamada La Candelaria. De repente, la tierra se abrió en 1,5 kilómetros y todo se vino abajo. Los científicos afirman que no hay de qué alarmarse, puesto que es un fenómeno raro, pero probable, que se da a causa de las corrientes de agua subterráneas. Si esta grieta apareciera en la Ciudad de México, causaría el caos total. Y como sabemos, no es la primera vez que en una ciudad aparecen grandes y profundos socavones que se tragan todo a su paso. Los agujeros de Siberia. Misteriosos agujeros tienen atemorizada a la población del norte de Rusia y no se sabe cuándo aparecerá el próximo. Hemos hablado de ellos en varios vídeos en mi canal de Noticias Asombrosas, pero lo más increíble es que algunos científicos se atrevan a decir que es por culpa del calentamiento global, cuando sabemos que puede ser por otros motivos, como el gas caliente, que cambia de posición en las profundidades del permafrost. Aún así, quedan científicos que son manipulados por las grandes potencias y que investigan algo que se llama el calentamiento global, algo que sencillamente no existe. Muchas veces hemos hablado de ello y he repetido varias veces y durante años que lo que llaman el calentamiento global es solamente un ciclo natural de la Tierra.
Y además, hace poco, un reciente estudio de unos científicos de la Universidad de Washington apoyaba esta teoría en la que la Tierra se autorregula gracias a las corrientes oceánicas y al calor acumulado en el mar y en la superficie de la Tierra. El granizo mortal de Bangladesh. Gopalganj, Bangladesh, primavera de 1986. Un poco de granizo comenzaba a caer, algo normal, hasta que de repente sucedió algo. Empezaron a caer bolas de granizo del cielo como pelotas de tenis, e incluso algunas llegaron a ser más grandes y a pesar más de 1 kilo. La destrucción fue total, y esta apocalíptica e inusual lluvia de granizo causó la muerte a casi 1 centenar de personas. La muerte enviada por el lago Nyos. En el mismo año que la apocalíptica lluvia de granizo de Bangladesh, ocurría algo espeluznante en las orillas del lago Nyos, en Camerún. De repente, y sin previo aviso, los animales caían muertos y la gente se desplomaba sin razón aparente. La muerte se extendió por toda la zona, matando todo lo que se encontraba a su paso. Al final, miles de animales perecieron y 1.800 personas corrieron la misma suerte. Cuando analizaron los motivos de esa terrible masacre, hallaron que del lago había surgido una nube gigante de CO2 que se desplazaba con celeridad por los valles cercanos. Todo el mundo que se encontraba en las cercanías del lago murió por asfixia. El tornado triestatal. En 1925 se desató el caos en algunas zonas de los Estados Unidos, cuando de repente se formó un gran tornado de categoría 5. El tornado, que duró 3 horas y media, recorrió más de 350 kilómetros a través de Missouri, Illinois e Indiana a 117 kilómetros por hora. Algo insólito en la historia. Además, fue uno de los más fuertes jamás registrados y de los más duraderos. Al final, 700 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Los daños sobrepasaron los 16 millones de dólares. La estampida de la India. Primavera de 1972. India. El bosque Chandka está sufriendo la peor sequía de su historia. De repente, y para empeorar las cosas, una gran ola de calor asola la zona. Los elefantes que allí vivían se enfurecieron por falta de agua y alimento. No tardaron en hacer una estampida. La estampida de elefantes cogió desprevenidos a los habitantes de las aldeas locales, que sucumbieron aplastados debajo de estos enormes animales fuera de control. Murieron 24 personas y hubo cuantiosos daños que se tardaron meses en reparar. Los elefantes normalmente son animales tranquilos y dóciles, pero en raras ocasiones se pueden llegar a enfurecer, provocando el caos. El terrorífico invierno de Estados Unidos. Como todos sabemos, un terrorífico invierno asoló los Estados Unidos y parte de Canadá este pasado invierno, causado por el desplazamiento del vórtice polar. En algunas regiones se registraron temperaturas históricas de 50 grados bajo cero o más, como por ejemplo la ciudad de Nueva York.
algo que no ocurre en Estados Unidos desde hace 118 años. Multitud de personas que vivían en la calle han fallecido y han sido afectadas más de 140 millones. Si las predicciones de la miniglaciación que se puede estar aproximando están en lo cierto, Estados Unidos podría sufrir un invierno aún peor este año. Masivas muertes de animales. Hemos hablado en numerosos vídeos de la masiva muerte de animales, un hecho que está sucediendo en los últimos años y que muchos creen que es un aviso del próximo apocalipsis. Independientemente de que sea cierto o no que viene un apocalipsis anunciado, la muerte de animales alrededor del mundo en extrañas circunstancias es una realidad. En Año Nuevo del año 2011, el estado de Arkansas apareció cubierto de aves muertas. Se calculan que fueron unas 5.000 y nadie hasta hoy en día ha podido dar una explicación fiable a este suceso. Poco después, 100.000 peces muertos en el río Arkansas. Pero el horror no terminó ahí. A los pocos días aparecieron más aves y peces muertos en otros estados como Dakota del Sur, Florida, Texas, Carolina del Norte, Maryland, Illinois y Michigan. Curiosamente, también han aparecido en los últimos tiempos animales extraños, varados en playas de todo el mundo, lo que me lleva a pensar a mí y a mucha gente que laboratorios clandestinos están experimentando con animales para probablemente desarrollar nuevas enfermedades o métodos de exterminio masivos. Una cruel realidad. La explosión de Tunguska. Era un día tranquilo en el Gran Bosque, sobre las proximidades del río Podkamennaya, en Tunguska, norte de Rusia, el día 30 de junio de 1908, cuando de repente una explosión inmensa equivalente a 1000 bombas atómicas, como la de Hiroshima, hizo temblar el lugar. La mayoría de las teorías apuntan a que fue la explosión de un gran meteoro en la atmósfera terrestre, pero si fue así, ¿dónde están los fragmentos? Por mucho que se ha buscado, jamás se ha encontrado ni rastro, lo que significaría que de ser una explosión causada por un asteroide, este tendría que estar forzosamente formado en su mayoría de hielo. Tampoco se produjo ningún cráter, fue una explosión aérea, pero a pesar de que el supuesto asteroide no impactó en la Tierra, el resultado fue devastador. Una región equivalente a casi 500 campos de fútbol fue arrasada, y a día de hoy no se sabe con exactitud qué ocurrió realmente. En las expediciones capitaneadas por el minerólogo Leonid Kulik se descubrió que el área afectada estaba asolada por dos grandes círculos, dos grandes zonas, lo cual quiere decir que hubo dos explosiones sucesivas en línea recta. La tormenta solar de 1859. También conocida como el evento Carrington, es la tormenta solar más grave conocida hasta la fecha. Todo empezó a finales de agosto de 1859. El Sol emitió una gran eyección de masa coronal, muy parecida a una que pasó rozando la Tierra en 2012. La diferencia es que en 1859 impactó de lleno en la Tierra, provocando auroras boreales que fueron vistas en todo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Miami, Cuba, Puerto Rico e incluso hay reportes de personas que las han visto en España. Pero esto solo fue el principio. A las 17 horas de la eyección de masa coronal del Sol llegaba lo peor. El campo magnético terrestre se alteró hasta el punto de anular por completo todo el sistema de telégrafos de Europa y Norteamérica.
Si hoy en día volviera a ocurrir otro evento Carrington, sería un caos total. Las ciudades se quedarían sin luz, los satélites se anularían por completo, no funcionaría Internet ni los teléfonos móviles. En definitiva, las comunicaciones de las que tanto dependemos hoy en día sufrirían un apagón de varios días. Sería una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin duda, moriría mucha gente. Numerosos desastres naturales, como el evento Carrington, han pasado en los últimos tiempos. Desastres para los cuales no existe una preparación eficiente. Desastres para los cuales no hay defensa posible. Nos pillaría desprevenidos si ocurren. No tendríamos ni posibilidad ni tiempo de reaccionar. Solo los avances tecnológicos futuros nos podrían dar una esperanza para los desastres naturales más increíbles que están por llegar. Ya veremos qué es lo que ocurre. Hasta la vista, amigos.